Y vamos a seguir con el tema acerca de cómo pagar una deuda. Cómo pagar una deuda. Y sabe, quiero decirle que muchos de nosotros venimos de antepasados que fueron malos administradores. Un mal administrador es aquel que recibió una herencia, pero el problema no es recibir la herencia, el problema es hacer que esa herencia se sostenga y esa herencia a su vez crezca. Eso es lo que hace un buen administrador. Recibe un capital, no lo acaba, sino que lo multiplica. Pero estoy completamente convencido que muchos de nosotros, sin tener una educación financiera, si hubiésemos recibido una herencia, muchos tal vez ya lo hubiesen malgastado. Así que el propósito de lo que estamos aprendiendo acá es ser buenos administradores conforme a las Escrituras, y que el día que el Señor te bendiga, que el día que el Señor te sorprenda, que el día que el Señor deposite en tus manos los recursos que estás esperando, ese día no los dejes ir como agua entre los dedos. Esa es la idea, que aprendamos. Yo estoy aprendiendo mucho, así que espero que usted también esté siendo muy bendecido, muy bendecida, y gracias a todos los que nos escriben y nos dan testimonio de eso. Ahora, nosotros venimos de abuelos y de padres y de bisabuelos que fueron malos administradores, que tuvieron propiedades, que tuvieron terrenos, que tuvieron herencias, pero que no pensaron en nada y se la tiraron completamente. La vida para una persona que no tiene una base económica obviamente es mucho más dura, es mucho más difícil, pero eso no nos va a detener a nosotros. No hay un pretexto para decir que no podemos crecer, no podemos prosperar en Dios. En Dios vamos a crecer, vamos a prosperar, vamos a avanzar, si el Señor así lo permite. Ahora, ¿qué ha ocurrido con muchos de nosotros? Hemos entendido que para prosperar hay que trabajar. Y Proverbios 13, versículo 4 dice esto. Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabe? Hay gente que se la pasa anhelando, pero son perezosos. Y aunque yo diga que soy cristiano y aunque yo diga que me la paso orando y que ayuno, de hecho recuerden que mañana hay ayuno todos los miércoles y viernes. Y si yo me la paso diciendo que yo ayuno, pero soy un perezoso, la Biblia dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Sabe? Yo le quiero decir que el dinero no es un fin, no es el fin de las cosas. El dinero es un medio para alcanzar cosas. Ese es el dinero, el mecanismo por el cual yo puedo alcanzar ciertas cosas en la vida. No es el fin conseguir dinero, es un medio, es una herramienta. Pero para conseguir dinero sí hay que orar, pero también hay que actuar. Recuerde que hay una combinación entre orar y actuar. Hay que movernos. Tenemos que movernos. En la casa no nos va a llegar a nosotros el dinero. Hoy en las noticias pude ver al mediodía que en Colombia el nivel de desempleo en los jóvenes es muy elevado, lastimosamente. Es muy elevado porque de manera contradictoria, eso es una gran contradicción, como a un joven que apenas sale del colegio o la universidad le piden experiencia laboral. Entonces una gran contradicción, una gran paradoja. Si acaba de salir, ¿qué experiencia laboral va a tener? Entonces no los contratan. Y me llamó mucho la atención que dijo una jovencita de Ibagué, uno de los lugares donde más desempleo hay juvenil. Dijo, en este país toca hacer empresa y toca ser emprendedor. Y creo yo que esa es la salida. Si no te llaman, si no te dan empleo, pues hermano, hermana, levántate y genera tu propio empleo, genera tu propia empresa, genera tu propio negocio. Genera tu propia entrada de capital. Dios puede prosperarte, Dios quiere hacerlo, Dios puede ayudarte si tú vives y le agradas a Él. Pero indefectiblemente hay que trabajar. También quiero decirle que las deudas nos hacen siervos de la gente. Entre más deudas tengo, más esclavo estoy. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Entonces tenemos una cultura en Colombia de preste. No tiene plata, preste.
métase en deuda, si los bancos no le prestan, gota a gota, pida prestado. Y finalmente el reino espiritual que sabe cómo se mueven las cosas, Satanás está muy interesado en que estés endeudado porque finalmente eso te ata. El que pide prestado se hace siervo del que le presta. Eso dice Proverbios capítulo 22, versículo 7. También quiero contarle algo más. La palabra en 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si yo estoy en mi casa, no estoy generando ningún tipo de recurso económico porque no me llaman, porque meto hojas de vida y no resulta, porque no hay una opción laboral para mí, yo le quiero decir, salga a ver qué ocurre con usted. De la mano del Señor, no vayas a aceptar ningún negocio torcido, ni mucho menos, nada ilícito, pero de la mano del Señor algo va a ocurrir. Hay gente que dice, me propusieron un trabajo manejando un carro, eso no es lo mío, yo no quiero manejar un carro, me parece muy duro, pero hay momentos en la vida donde uno tendrá que aceptar empleos por causa de una situación pasajera, pero créeme que si eso no es lo tuyo, no es que ese trabajo sea deshonroso ni nada de eso, sino que hay gente que estar sentado en un carro es duro, lidiar con el tráfico, lidiar con pasajeros, pero si no hay nada más que hacer, es preferible hacer eso a quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a moverme, cuando yo comienzo a buscar, cuando yo comienzo a salir, en la medida en que yo me muevo, Dios también comienza a moverse. Y esto es bien curioso, le voy a contar por qué. Porque todo lo que se queda quieto se estanca y todo lo que se estanca se pudre. Cuando una persona está en una crisis y se encierra y se queda en su casa lamentando porque no lo llaman, pendiente de una llamada, se estresa, todo el tiempo está pensando cosas, está estresado, está como la vaca, está rumiando. Recuerde que la vaca tiene 4 estómagos, panza, bonete, librillo, cuajar, y recuerde que ella está rumiando ese pasto todo el tiempo. Entonces, cuando estás en casa haciendo nada, constantemente hay pensamientos, y ese jefe, y me explotaron, y me echaron. Pero cuando yo comienzo a moverme, cuando yo comienzo a generar cosas, Dios también se mueve. Es muy interesante esto, muy, muy interesante. ¿Por qué? Cuando el pueblo estaba en el desierto, recuerde que la nube iba delante de ellos. La nube se movía, ellos se movían. La nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. La nube les proporcionaba sombra en el día y calor en la noche, se transformaba en una columna de fuego. Pero cuando viene Josué, las condiciones cambian. Ya no era la nube por delante, sino que Dios le dice a Josué, hasta donde pise la planta de tu pie, yo estaré contigo. O sea, Dios es como si Dios, permítame la expresión, Dios ahora estuviera detrás de Josué, aunque Dios no está detrás ni adelante, Dios está en todo, pero antes la nube iba por delante y quiero que me entienda el ejemplo. Ahora Dios le dice, hágale que yo lo respaldo, muévase, comience a moverse. Ese movimiento de Josué iba a determinar su prosperidad. Entonces, cuando hay una crisis, lo peor es quedarse quieto, lo peor es quedarse estancado, lo peor es encerrarse, lo peor es lamentarse, lo peor es quejarse. Hay que comenzar a moverse, a moverse, a moverse, a ofrecerse. Mire, yo paseo perros, yo cuido carros, yo voy a podar el pasto de su casa. Yo qué sé, pero es que solo me van a pagar 10,000, 20,000 pesos. Yo prefiero salir a moverme y ganarme 20,000 pesos que no tengo y llegar con 20,000 a la casa, que quedarme en la casa sin recibir 20,000 pesos por lo menos en un día. Entonces hay momentos, entienda que solo son momentos, no te vas a quedar allí, son momentos donde hay que comenzar ¿a qué? A moverse. Pero, ¿qué nos ocurre a nosotros los cristianos? Le voy a decir qué noto yo con nosotros los cristianos. Nos la pasamos orando, pero no actuamos. Si usted decidió algo y no lo hace, sencillamente no ha decidido nada. Entonces, la mejor forma, si no te llaman, genera tu propio empleo. Y quiero utilizar un recurso que precisamente hoy tuve una charla con alguien alrededor de 1 hora y le contaba este ejemplo. Yo puedo testificar de un hombre que conocí, un hombre que el hombre estuvo en el narcotráfico muchos años. Y este hombre yo le conocí porque es una persona, esto no fue una historia que me contaron, ni hay un amigo de un amigo de un amigo, no, es una persona que yo lo presencié, yo conocí algunas propiedades de esa persona,
Conocí los vehículos que tuvo esa persona, carros que ni siquiera podía sacar a la calle por el nivel de lujo de esos automóviles. Le conocí muchas cosas lujosas que tuvo esa persona. Y sabe una cosa, como todo lo que se siembra se recoge, esa persona fue a dar a la cárcel y estuvo, como era apenas lógico y apenas justo, estuvo pagando una sentencia en la cárcel de muchos años estuvo pagando una condena en la cárcel. Y en la cárcel él conoció de Dios. En la cárcel muchas veces quisieron matarlo. En la cárcel venía alguien y le decía: don Julano, discúlpeme, usted sabe cómo son las cosas, me pagaron, mañana lo tengo que matar. No, tranquilo mi hijo, no te preocupes. Usted sabe que yo lo respeto, pero así son los negocios. No, tranquilo. Y el hombre oraba y Dios siempre lo libró de la muerte. Siempre Dios hizo algo por él. Y finalmente, cuando él paga su condena de muchos años, porque fueron muchos años, él sale y él le dice a Dios: yo hice un trato contigo y yo no sé qué hacer porque toda mi vida me dediqué a ese negocio, no sé de otro negocio, no tengo un arte, no tengo una carrera, no tengo una profesión. Y comenzó a congregarse en un lugar y alguien de la congregación le dijo a él: ¿usted alguna vez ha vendido pan de bonos? Y él le dijo: no, yo no sé hacer pan de bonos. Y él le dijo: yo le voy a enseñar a hacer pan de bonos. Y entonces él, muy extrañado, pero él le había dicho a Dios que iba a caminar derecho. Le estoy poniendo el ejemplo de un hombre que tuvo muchas posesiones y mucho dinero. Ahora, que usted y yo nos pongamos a hacer pan de bonos, pues no importa. Pero realmente una persona con ese nivel de manejo de dinero, mal habido por supuesto, pero nivel de orgullo, de ego, de arrogancia, todo eso Dios lo quebró en todos esos años de esa larga condena que tuvo que pagar. Y entonces este hombre dijo: bueno, hermano, enséñeme a hacer pan de bonos. Aquí en Cali, si usted vive en otro país, pues el pan de bono es una rosca que se hace de masa y eso va al horno y es rico. Pues nosotros en Cali lo que es el chontaduro, el champús, el pan de bono, el arroz atollado, la chuleta de cerdo. Bueno, me va a dar hambre hasta ahora. Entonces el tipo aprende a hacer pan de bono, pero Dios le da sabiduría. Entonces el hermano le dice: el hermano en la fe le dice: te voy a enseñar a hacer pan de bonos y te voy a prestar un horno y te voy a dar los ingredientes para que arranques. Él en ese momento vivía en una casa en comodato, esas casas que están abandonadas por extinción de dominio. Él estaba viviendo allí en unas condiciones muy precarias. Un hombre que vivió en los mejores lugares, en las mejores propiedades, andaba en los mejores carros. Ahora estaba sin nada, pero lo tenía todo. Tenía a Dios en su corazón. Y había hecho una promesa de que iba a seguir hacia adelante. Y sabe, este hombre dejó a un lado la pena, dejó a un lado todo lo que le generaba vender pan de bonos y afuera en el antejardín puso su horno y comenzó a seguir las instrucciones de cómo hacer pan de bonos, pero Dios le dio una clave. Dios le dijo a él que regalara un vasito pequeño de café. Así que cuando llegaba una persona: por favor me vende un pan de bono, él le obsequiaba un poquito de café. Y ese café con el pan de bono hacía que la persona dijera: deme otro. Y ya no era un pan de bono, eran dos, o deme tres. Y ese plus de regalar el tinto, de regalar el café, fue lo que hizo que su negocio comenzara a crecer. Él le había dicho a Dios que quería un negocio que le permitiera congregarse. Así que sacaba venta de pan de bonos de 6 de la mañana a 9 de la mañana y luego de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y sabe una cosa sorprendente: un hombre que en su vida pasada, antes de Cristo, fue muy rico a través del negocio del narcotráfico, ahora estaba vendiendo pan de bonitos, pero con la bendición de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Ya él no tenía los lujos, ya no tenía los carros, ya no tenía las propiedades, ya él no era don Julano, pero ahora tenía una cosa que antes no tenía: paz de Dios. Porque el propósito de prosperar, el propósito de tener dinero, es que tú y yo tengamos paz, que no le debamos nada a nadie, que tengamos la conciencia limpia, que no hayamos estafado a nadie, que no hayamos pisoteado a nadie, que nadie nos tenga que venir a reclamar, a insultar, a amenazar porque lo tumbamos, lo estafamos, lo timamos. Ese no es el propósito. Así que este hombre a punta de pan de bonos ungidos y su cafecito
comenzó a salir adelante y comenzó a ahorrar y comenzó a amontonar un capital, a hacer lo que se llama un músculo financiero, un colchón financiero. Comenzó a ahorrar, no se estaba gastando todo, estaba ahorrando. Y durante varios años ahorró para poder constituir una empresa que hoy por hoy funciona legalmente y que le da su sustento a él y a su familia de manera honorable. Entonces usted puede decirme, yo no sé qué hacer, pero quiero decirte, Dios tiene una solución, Dios tiene una salida. ¿Qué nos ocurre a nosotros a veces? Le quiero decir esto. Cuando Abraham le dice a Agar, la mujer que le había dado un hijo llamado Ismael, ya había nacido Isaac, y Abraham le dice a Agar, te tienes que ir porque tu hijo y mi hijo tienen muchos problemas y Sara no quiere que vivas más acá. Ella se va y ella se lleva un odre con agua, se lleva al muchacho y el agua se le sacaba en el desierto. Estaban en el desierto y ella deja a su hijo, dice la Biblia, a un tiro de piedra. ¿Qué es un tiro de piedra? Pues sencillamente era coger una piedra y arrojarla una distancia de más o menos 30 metros. Ella lo pone que no está ni tan lejos ni tan cerca para verlo morir de sed. El niño, dice la Biblia, que está llorando, se está muriendo de sed. Ella lo pone debajo de un árbol, ella se sienta lejos a verlo morir y a morir seguramente ella. Pero Dios escucha al niño y un ángel se le presenta a ella y le dice que el niño no va a morir. Porque ese niño genéticamente viene de Abraham y de él también saldrán multitudes. Y sabe, lo sorprendente de esta historia es que cuando Dios le habla, ella puede ver una fuente de agua que estaba muy cerca. Ahora, yo no sé si la fuente de agua apareció en ese momento o ya estaba y ella no la veía. ¿Qué le pasa a mucha gente cuando está en un desierto? No ven la salida. No ven la salida. Se están muriendo y la salida puede estar muy cerca. Así que yo quiero invitarte a que comiences a orarle al Señor. Muéstrame la salida, Señor. Muéstrame la salida financiera. Muéstrame la puerta para salir de este desierto. ¿Sabe esto? El desierto que Dios tenía preparado para el pueblo duraba 11 días. No iba a durar más. Pero esta gente caminó 40 años. Si usted coge un mapa del mundo, no hay un desierto tan grande que una persona se demore 40 años en recorrerlo. Jamás. No hay un desierto tan extenso que en 40 años no se termine. Pero ¿sabe qué pasaba con ellos? Daban vueltas en círculos. Y una y otra vez pasaban por Cades Barnea, la salida del desierto, pero estaban velados, estaban nublados, no la veían. Una y otra vez la salida del desierto, una y otra vez. No hay un desierto tan extenso, pero ellos, por su propia incredulidad, lo hicieron extenso. Yo quiero decirte, si estás en crisis, que puede estar muy cerca la salida, muy cerca. La salida puede estar ahí en tu nariz, la salida puede estar muy cerca, pero a veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos que estar enfocados. A veces pensamos que si no es de una manera, no será así. Quiero decirte que Dios podrá bendecirte con pan de bonos o con tinto. Dios podrá bendecirte de una forma, perdóneme la expresión, hasta ridícula. Porque Dios no es el Dios cuadriculado que nosotros creemos. Dios opera de formas inesperadas. Yo lo veo a lo largo de la Biblia. Dios a un tipo leproso llamado Naamán lo sanó metiéndose en un río 7 veces. Absurdo, los ríos no sanan, pero ese milagro se ejecutó así. Yo la resurrección más absurda que encuentro en la Biblia es con los huesos de Eliseo. Eliseo se muere, no tiene a quien dejarle la unción y vienen unos tipos con un muerto, viene una banda armada y ellos, para esconderse de esa banda armada, tiran ese muerto y cae donde están los huesos de Eliseo y tocan los huesos y resucita. Los huesos no resucitan a nadie, pero Dios usa cosas raras. El estanque de Betesda, venía un ángel y agitaba las aguas y el que tirara era sano. El Señor escupió, hizo lodo, le puso en los ojos de un ciego. O sea que Dios hace cosas raras, extrañas, cuando tú crees. Dios puede bendecirte, perdóname que te lo diga de esta manera, aún con un trabajo que tú consideres insignificante, Dios podrá prosperarte. Esa es mi motivación a esta hora de la noche. Ahora, ¿cómo pagar las deudas? Bueno, una deuda es un compromiso que se adquiere con alguien.
y sí o sí las deudas hay que pagarlas. Y a mí me llama mucho la atención, quiero contarles dos historias. Una de un hombre llamado Jacob. Jacob, usted recuerda que engaña a su hermano, bueno, le quita la primogenitura, pero finalmente Jacob huye, va donde su tío, porque su mamá le dice, vete para donde mi hermano Labán, y allá él es engañado y él adquiere una deuda. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis, por favor, y vamos a leer un poco acerca de esto. Génesis capítulo 29. Permítame ir a Génesis 29 y vamos a estudiar el tema de los compromisos económicos, porque hay gente que dice, no, es que yo no pago porque eso no era justo. Yo no pago eso porque ese compromiso yo lo adquirí sin pensarlo. Yo no pago eso porque esa otra persona no me habló claro. Así que Jacob conoce a una mujer y él se enamora de ella. Entonces, esta mujer le parece hermosísima, ella se llama Raquel, y él va a hablar con su suegro y le va a decir a su suegro que él quiere trabajar por ella, que él quiere pagar lo que se llama una dote. Él no tenía cómo dar un dinero por ella, no tenía ganado, pero entonces él iba a pagar esa dote con trabajo. ¿Y sabe qué ocurre aquí? Este Labán era muy astuto y lo va a engañar y Jacob queda endeudado. Dice Génesis 29, versículo 16. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y siempre me parece muy romántico y muy lindo este versículo. Dice, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Él dijo, yo no tengo cómo pagarte una dote por esa mujer espectacular, pero te voy a trabajar 7 años. ¿Qué adquirió Jacob? Una deuda. ¿Cuál era la deuda? Una dote. Cuando alguien se iba a casar, había que traer ganado, ovejas. El papá era el que fijaba el precio. Y puede sonar machista o sexista o materialista, pero era una movida muy inteligente. ¿Por qué? Porque eso aseguraba que el papá no le iba a dar su hija a cualquier vago por ahí. De hecho, no entiendo por qué hay suegros cristianos que llega cualquier vago, el muchacho que se la pasa contando calles, midiendo calles, que se la pasa en la esquina, Rodrigo de no futuro, le dicen no tiene futuro, y viene y le corteja a su hijita y él lo deja. Él le dice, no, pues que entra a esta casa y mejor que estén en la casa. No, hermano, yo creo que tu hija vale. Y recuerde que un noviazgo en la iglesia, esto es una recurrente situación con los jóvenes, quiero un novio, quiero un novio, quiero un novio, quiero un novio. Tenemos adolescentes que se la pasan, quiero un novio, desesperadas. Y siempre les digo, ¿para qué quieres un novio? ¿Cuál es la intención de querer un novio? No, para que me haga compañía, para que... La intención bíblica de un novio es cuando tú ya te quieres casar. ¿Quieres novia? Es porque te quieres casar. Un noviazgo es un desposorio. No es que una relación donde nos besamos, nos acariciamos y vamos a la cama y etcétera y luego terminamos y como si nada. No, un noviazgo cristiano es una relación de respeto. No se tocan, no se besan, no están a solas. Se trabaja para conseguir algo para que en un futuro se puedan casar. Siempre le digo a los jóvenes, si tu novio no es capaz de respetarte ahora, es porque realmente no está interesado en pasar el resto de tu vida contigo. Si tu novio te respeta ahora es porque quiere esperar hasta el momento adecuado para hacer lo que él debe hacer justo en el matrimonio y pasar el resto de la vida contigo. Si ahora no es capaz de respetarte cuando se case, ya el problema no será contigo sino con otras. Entonces Jacob le dice a su suegro, yo estoy dispuesto a las condiciones que usted a mí me ponga con tal de tener a su hija. Y el suegro le dice, me parece excelente que te quedes con ella. Ella es una mujer hermosa, me parece muy bueno, trabájame 7 años.
Y Jacob le trabaja 7 años y dice, y le parecieron como días, como pocos días, porque él amaba. ¿Cuál era la motivación de Jacob? El amor. Entonces Jacob todos los días iba a trabajar y su suegro, que era bien aprovechado, vaya, haga esto, vaya, lléveme las ovejas, vaya, cuídelas, vaya, vigile, vaya, trasnoche. Y el tipo iba contando los días, contando, rayando los meses, pasó un año rayando, pasaron 2 años, siguió rayando, 6 años, finalmente llega la noche anhelada. Y dice la palabra del Señor, el versículo 20. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones en aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y él se llegó a ella, lo embriagó y luego le metió la otra hija. Y dijo Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, no se da la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, y por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Primer ejemplo, el tipo adquirió un compromiso y lo cumplió. Ahora, ¿cuántos estarían dispuestos a trabajar 14 años por el amor de su vida? ¿Cuántos? Hoy en una sociedad que vivimos de la inmediatez, que todo es ya, que a la semana se conocen, se hacen novios, 8 días después ya dicen que se aman, que son el amor de su vida. Por eso el fracaso de las relaciones sentimentales aún de los mismos creyentes. Entonces lo primero que le quiero decir acerca de las deudas es que las deudas se pagan. Cuando usted dio su palabra, cúmplela. Este hombre le cambia las reglas del juego a Jacob y le da una opción de salirse del negocio. Le dice, ya tienes mi hija menor, mi hija mayor, Lea, porque acá las cosas, eso no se lo dijo desde el principio, las cosas acá se hacen diferentes. Sin embargo, si quiere la otra, cumple la semana de la otra. Le da la opción de retirarse. Pero ¿sabe qué veo yo en Jacob? Determinación. ¿Sabe cuál es la gente que prospera? No solo la gente correcta, la gente íntegra, la gente trabajadora, sino la gente ¿qué? Determinada. La Biblia dice, determinarás una cosa y te será firme. Para tener negocio uno tiene que ser determinado. Ay, hoy no voy a abrir porque está lloviendo, hoy duermo hasta más tarde, hoy no me levanto temprano. No, la determinación marcará la diferencia en el tema de prosperidad. Hay gente que están enteros, llenos de fuerza, están todavía jóvenes, pero no tienen determinación. Ahora, el segundo ejemplo está en Segunda de Reyes capítulo 4. Acompáñenme por favor a Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Cómo salir de una deuda? Entonces las deudas sí o sí se pagan. Segunda de Reyes capítulo 4. Y esta es una historia que usted ha escuchado muchísimas veces. Este es un milagro del profeta Eliseo. Dice el aceite de la viuda. Vamos a leerlo. Dice la Biblia, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Vamos a entender el contexto. Dice que era una mujer que era mujer de los hijos de los profetas. O sea, ella tuvo un esposo y ese esposo era hijo de profeta. Seguramente también era un profeta. Y dice, clamó a Eliseo. Entonces va a donde Eliseo y le dice, tu siervo, el que era mi marido, ha muerto. Y sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Va a pedir ayuda. Lo curioso que me gustaría que usted subrayara es que ella dice que el marido de ella, Eliseo, lo conocía. Ella le dice, tu siervo ha muerto. Y le dice, dice el versículo 1, dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, Eliseo conocía al tipo. Era un hombre ¿cómo?
temeroso. Sin embargo, aunque era un hombre temeroso, era un pésimo administrador. Tan mal administrador que dejó a su mujer una deuda. Ahora, en el tiempo antiguo, cuando una persona no tenía con qué pagar una deuda, venían los acreedores y se llevaban los hijos e incluso podían tomar a la mujer y llevársela como esclavos. Tenían que pagar la deuda. Ahora él dice, han venido los acreedores para tomar 2 hijos míos por siervos. ¿Cuántos hijos se le iban a llevar? 2. No sabemos si eran más hijos, pero por la deuda se iban a llevar a 2. Entonces Eliseo le va a dar una respuesta. Y este pasaje lo hemos predicado tantas veces, pero ha sido muy efectivo a la hora de salir de deudas. Ha sido muy efectivo. Y dice, y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Entonces Eliseo dice, ¿por qué me dices eso? ¿Qué tienes en casa? ¿Cómo salir de una deuda? Pues primero vas a buscar la dirección de Dios. Segundo, ¿qué tienes en casa? Él le dice, ¿qué tienes en casa? Y mire la respuesta de ella. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. La primera respuesta de una mujer en una crisis económica es que no hay nada. Y yo le quiero contar que siempre hay algo. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué hay en casa? Algo hay. ¿Qué tienes a mano? Ella dijo, no tengo nada, no hay nada. Piensa, ¿qué hay? No, no hay nada. Pero finalmente ella dice, hay una vasija de aceite. Ahora, recuerde que el aceite era muy costoso. Recuerde que lo que era el vino, el aceite, el agua, eran líquidos muy preciados. Y dentro de eso también está el trigo, que era un alimento muy preciado. Pero recuerde que el aceite se utilizaba para muchas cosas. El aceite podía servir para encender las lámparas. Entonces, cuando había aceite, la gente tenía luz de noche. El aceite también era medicinal. Cuando la historia del buen samaritano que recoge a este hombre herido, le aplica vino y aceite. El aceite era medicinal. El aceite también era un producto estético. Se aplicaba en el rostro, en las arrugas, el aceite. El aceite también se utilizaba para preparar alimentos. El aceite se utilizaba para ungir personas o para ungir animales. El pastor cargaba aceite. A las ovejas les impregnaba aceite. Todas las noches cuando el pastor hace su conteo de las ovejas, él las revisa que no tengan heridas en las patas, etc. Y les va pasando su mano con aceite por las patas. Si tenía alguna cortada, eso les evitaba que se les infectara, que se le metieran moscas o tábanos, y finalmente les impermeabilizaba la lana, muy útil en tiempo de invierno porque la lana mojada pesaba mucho para la oveja. O sea que el aceite era algo muy valioso. Extraer aceite era a través de un proceso. Si era de oliva, a través de la trituración, se tenía que triturar la oliva, prensarla, hacerle mucha fuerza para extraer algo de aceite. Y esta mujer dice, yo no tengo nada, tengo una vasija de aceite. Entonces él le dice esto. Primero quiero decirte, vas a buscar al Señor. Segundo, ¿qué tienes a mano? Ahora él le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Él le va a dar una clave, le dice, ve a pedir otras vasijas. ¿A quién le va a pedir? A los vecinos. Y le va a pedir muchas. Le dice, no pidas pocas, ¿pide qué? Muchas vasijas. Así que él involucra a esta mujer en el milagro. Le dice, ok, tienes un aceite, ahora vas a pedir vasijas, pide vasijas a todos tus vecinos. Y esta mujer tiene que ir de casa en casa. Buenas vecinos, ¿cómo están? Disculpen, ustedes tienen recipientes aquí que no estén utilizando, tienen algún cántaro, tienen alguna vasija, tienen algún recipiente, me lo pueden prestar por favor. Eso significa que ella sale a buscar ayuda de otras personas. Cuando tú oras a Dios, tú vas a tener la capacidad seguramente en ese milagro que va a ocurrir, de Dios te va a direccionar otras personas que puedan guiarte
en cómo obtener o cómo hacer posible ese milagro. Y entonces él le dice, no pocas, y me gusta esto, y que las vasijas estén vacías. Entonces, luego le dice, entra luego y enciérrate. Y esto es clave, tú y tus hijos. El Señor obra milagros a solas. No involucres un poco de gente en tus milagros. Hay personas, cuando tú vas a hacer algo, le cuentas y la incredulidad de esa persona te contagió. Hay gente que te dice, ¿y usted cómo va a hacer eso? Eso no da resultado. Alguien que te pueda decir, pan de bonos, en todo lado venden pan de bonos, aquí, allá más abajo. Entonces, él le da una clave, ¿qué tienes a mano? Ahora, cuando yo le digo a usted que tiene a mano, piense en su casa usted que posee, que no usa. ¿Qué tienes a mano? Ah, no, que yo tengo una bicicleta estática, una elíptica, que normalmente en las casas se vuelven perchero, ¿no? Donde se cuelga la ropa. Que yo tengo en la casa electrodomésticos. Que usted en su casa tiene un vehículo, tiene algo, tiene aparatos, tiene cosas que no utiliza. ¿Qué tienes en casa? Entonces una persona que tiene cosas en su casa que no está usando, puede vender eso, puede negociar eso, no para irse de vacaciones, no para renovar el armario, sino para pagar deudas que tienes en casa. Hay cosas que hay que salir. Yo les contaba el caso de una pareja de la congregación que tenía una camioneta, tenían dos vehículos y tenían una camioneta como de 100 millones de pesos. Y tenían otro carro que costaba como 20. Pero obviamente les gustaba andar en la camioneta de 100, pero tenían una deuda de 300 millones. Y entonces una vez hablando con ellos, yo les dije, ¿por qué no venden la camioneta de 100, lo abonan a la deuda, se quedan con el carro de 20? Y así sucesivamente van a ir abonando y van a salir de esa deuda tan grande que tienen. Y ellos se despojaron de esa camioneta que tenían, porque finalmente el carro de 20 y el carro de 100 sirven prácticamente para lo mismo. No hay las mismas comodidades, por supuesto, pero el ahorro era enorme. A veces, ¿qué ocurre? Hay cosas que tenemos en casa que no queremos soltar porque, vuelvo y le explico, somos emocionales y los negocios no se hacen con la emoción. Entonces el Señor le dice, enciérrate con tus hijos. Ahora, me gusta mucho el versículo 4 porque le dice, enciérrate tú y tus hijos. El Señor Jesús hizo milagros solo con su círculo íntimo. ¿Cuál era el círculo íntimo del Señor? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor sana a la hija de Jairo, que había muerto, el Señor hace salir a los papás de la niña, el Señor hace salir a los chismosos que estaban ahí, el Señor hace salir a los demás discípulos y se queda solo con los que creen. Escúcheme esto. Solo con los que creen. Y se encierra a que haya ¿qué? Un milagro. Yo he estado en lugares donde literalmente ha tocado que hacer eso. Señora, gente que está, ¿sabe dónde se ve mucho esto? Cuando uno va a orar por un enfermo. Entonces usted va a orar por un enfermo y está el familiar allí que cree en otra religión y te mira con mala cara y se indispone porque estás allí y hace una actitud como burlona, burlesca y aunque tú no lo creas, ahí comienza a generarse un ambiente de incredulidad. Ahí comienza A veces he llegado yo y yo prefiero cuando he oído orar por un enfermo, hay una enfermera adentro, esperar. Porque esa enfermera va a ser seguramente una resistencia a que el milagro ocurra. Y muchas veces yo he llegado y la enfermera está cambiando el paciente y le está aplicando un medicamento y si yo tengo que esperar 30, 40 minutos, una hora, prefiero hacerlo hasta que por fin tenga el espacio de estar con alguien de fe y podamos orar. Él le dice, enciérrate. No le vayas a contar a los vecinos lo que vas a hacer. Y hay gente que va a recibir un milagro y comienza a contarle a todo el mundo y todo el mundo comienza a declarar maldición sobre ese milagro. Si esta mujer va y dice, es que voy a orar para que se multiplique el aceite porque el profeta lo dijo, no faltaría el que se burlaría de esa situación. Entonces cuando tú vas a hacer un milagro, cuando tú vas a moverte en un milagro, cuando Dios te mueve a hacer algo, no se lo digas a nadie.
no se lo digas a nadie. El Señor Jesús hizo milagros a solas. De hecho, en cierta ocasión que sanó a un hombre, tuvo que sacarlo del pueblo. El hombre estaba ciego y lo hace salir de donde estaba, de aquella región, lo saca, ora por él, luego le dice que se lave y que regrese, y luego le dice, ahora sí regresa al pueblo y muéstrate. En el pueblo no podía operar por la incredulidad. Recuerde que en el lugar donde el Señor hizo menos milagros fue donde lo vieron crecer, que fue en Nazaret. Aunque nació en Belén, él se crió en Nazaret. Entonces en Nazaret no pudo hacer milagros, no porque no tuviera el poder, sino por la incredulidad. ¿Qué más para salir de una deuda? Entonces le dice, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Vas a comenzar, coloca vasijas y comienza a echar. Y comienza a echar, y me gusta esto, una por una. Vas a comenzar a llenar y cada vez que una esté llena de aceite, la vas a poner como aparte. Esta se llenó, colócala aparte y sigamos echando y sigamos echando. Ahora, ocurre esto en el versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. ¿Qué tenía esta mujer? Obediencia. ¿Qué ocurre muchas veces? Dios va a hacer un milagro contigo y no hay obediencia. Dios te dice, hazlo de esta manera y no hay obediencia. Hazlo de esta manera, no hay obediencia. Quiero contarte que la clave con el Señor está en obedecer. Si el Señor te dice, haz esto, de esta forma, hazlo como Él te dijo. No te pongas a improvisar, no te pongas a inventar, hazlo. Dice que ella al pie de la letra siguió la instrucción. ¿Por qué? Porque ella quería salir de la deuda. ¿Sabe? Quiero contarle algo acerca de la obediencia. En el año 2019, íbamos a pasar al año 2020. Nadie sabía hace un año atrás, para este mes de febrero, que es el mejor mes del año, nadie sabía que íbamos a estar con este tema del COVID tan horrible. Nadie lo sabía. Y yo recuerdo que en finales del año 19, yo estaba orando al Señor por el año 20. Mi papá, yo sabía que iba a venir aquí a Colombia, a estar aquí en Cali, y sabía que mi papá iba a ir a la iglesia, que se iba a congregar con nosotros de manera presencial. Yo estaba muy feliz por eso. Y ¿sabe algo muy curioso? Yo estaba orando en el año 19, terminando diciembre, y el Señor me dijo a mí que el primer culto del año, que cayó 5 de enero, domingo 5 de enero, ese domingo yo no iba a predicar, ese es el día del cumpleaños de mi esposa. Y el Señor me dijo, ese día no vas a predicar tú, ese día va a predicar tu esposa. Y Dios me habló de esa manera, va a predicar tu esposa. Que a mí me digan que no voy a predicar es una cosa tristísima. Sin embargo, yo le dije al Señor, listo, como tú me digas, Señor. Y más en el contexto que yo le estoy explicando, que mi papá iba a estar y que para mí un sueño era ver a mi papá en la iglesia, y ahora el hombre iba a estar en la iglesia, y yo quería que ese domingo que él iba a estar en la iglesia, pues yo pudiera predicar. Pero sin embargo Dios me dijo, tú no vas a predicar ese primer domingo. Y luego Dios me dio una palabra que me preocupó mucho. Me dijo, porque este año 2020 casi no vas a predicar en la iglesia. Y a mí esa palabra me preocupó mucho. Yo dije, ¿por qué? Es que será, me preocupó tanto esa palabra que ni siquiera se la dije a mi esposa por no preocuparla. Dije, Señor, ¿será que ya me llegó el momento de partir? Espero que no. O Señor, ¿o será que me vas a llevar a otro país o me vas a sacar a otra parte? Y yo sentí que Dios me dijo, este año no vas a predicar casi en la iglesia. Así fue la palabra. Y créame que yo obedecí. El 5 de enero mi esposa predicó, mi papá fue al culto. Fue una palabra lindísima, fue un ambiente hermosísimo. Y cuando ya luego viene esto del COVID, yo entiendo por qué Dios me estaba diciendo que casi no iba a predicar en la iglesia. Si yo no hubiese obedecido, yo estoy completamente seguro que lo de la iglesia en casa no se hubiese dado. Entonces hay cosas que van a ocurrir en tu vida cuando obedeces. Obedecer no siempre te va a traer alegría. Obedecer a veces no es fácil,
pero obedecer siempre te va a traer ¿qué? Bendición, siempre te va a traer bendición. Entonces, sí, Dios me está diciendo, no vas a predicar en la iglesia, hablando del templo como tal, pero en la virtualidad comenzamos a predicar. Eso vino de Dios porque Dios necesita ver tu obediencia. Permítame contarle un testimonio que hablaba con alguien hoy también, otra persona, y me decía esto, me decía, pastor, esa persona tiene una incapacidad por 6 meses, la operaron de un pie, y esa persona me decía, no estoy recibiendo un sueldo todavía no me pagan un sueldo. Sin embargo, fui a visitar a un hermano que tiene un negocio, un hermano de la iglesia, y vi que ese hermano necesitaba un ventilador. En el negocio estaba haciendo mucho calor, no había un ventilador. Él no tiene dinero en este momento. Y me dijo, fui al trabajo a hacer unas vueltas y alguien me sembró 100,000 pesos. Y entonces yo le dije a mi hija, con esos 100,000 pesos voy a comprarle el ventilador al hermano. Y con 50,000 pesitos le compré un ventilador y se lo llevó. Me decía, eso fue un sábado. Y al domingo siguiente, alguien me dijo, una persona que tú ayudaste hace 2 años, te está buscando, hace 2 años. ¿Y para qué me está buscando? No, que quiere tener una atención contigo. Él me decía, yo pensé que me estaban buscando para darme, no sé, un pan, para darme una torta. Aquella persona es un taxista. Él decía, yo sé que los taxistas les toca muy duro. Finalmente logra ubicar la persona le dice, yo voy en mi taxi, quiero llevarle algo. Le pasó un sobre y dentro del sobre tenía 600,000 pesos. Él sembró 50 porque Dios se lo dijo y recibió al otro día 600. ¿Sabe qué nos ocurre a nosotros a veces? No escuchamos la voz de Dios, no entendemos la voz de Dios, no obedecemos la voz de Dios. Entonces Dios quería hacer un milagro, Dios quería sacarte de una deuda, pero no seguiste la instrucción. Cuando Noé construyó el arca, Noé no le añadió 1 metro. No es que me parece que a esta arca le hace falta 1 metro más de ancho, 1 metro más de largo, 1 metro más de alto. No, exacto. Cuando Salomón hizo el templo fue exacto como Dios le dijo. Exactos, eran hombres que eran una exactitud total en las medidas, en el diseño que Dios daba. Y esta mujer hace eso. Dice el versículo 5, y la mujer fue, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Entonces comenzaron a armar una línea de producción, una cadena de producción ahí. Le traían las vasijas, ella iba echando, ella iba echando, ella iba echando, ella iba echando. Ahora dice el 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo paró el aceite? Cuando se acabaron las vasijas. El profeta le había dicho, no pocas. Seguramente ella trajo muchas. Pero seguramente cuando ella vio que se acabaron las vasijas y se cesó el aceite, ella pudo pensar y decir, yo hubiese ido, no sé, a la vereda de enseguida, a los vecinos del otro sector, yo qué sé. Ahora, vino, el versículo 7 dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite. El varón de Dios que le dio a ella una instrucción. ¿Con qué me encuentro yo con cristianos que quieren que el pastor les haga todo? No, él le dice, vaya y consiga las vasijas. Él no fue a conseguírselas. Ahora él le está diciendo aquí, vaya y venda el aceite. No. A veces la gente, el pastor, que el pastor me acompañe, que el pastor esté conmigo, que el pastor vaya y hable. No, Dios quiere que tú dependas de Dios. Y dice, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Fue tan grande el milagro que no solo le iba a quedar a ella para pagar la deuda, sino para vivir. Escúcheme, no sé qué cantidad de aceite, cuántas vasijas llenó. Si llenó 30, 50, si tenía 100, si tenía la casa llena hasta el patio, yo no sé cuántas consiguió.
pero el nivel de vasijas es el nivel de fe que ella tenía. A veces Dios le dice a una persona, ve y haz esto, y lo van y lo hacen escasos, con pena, mediocremente, no están creyendo. Entonces así mismo es lo que vas a recibir. Yo quiero decirte, para que oremos, que el mismo Dios que paga 1.000.000 es el mismo Dios que paga 100 millones. No hay ninguna diferencia. Si Dios te va a dar para pagar 1.000.000, Dios también te puede dar para pagar 100. La diferencia radica en nuestra fe, en nuestra actitud de fe. Es el mismo Dios que puede sanar una gripe, es el mismo Dios que sana un COVID, es el mismo Dios que quita un tumor, es el mismo Dios que sana el SIDA, es el mismo Dios que levanta un muerto, es el mismo. Es el mismo poder, lo que varía aquí es el nivel de fe. Mañana, si el Señor lo permite, seguimos con esta palabra. Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre, te exalto y te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a salir de deudas de manera milagrosa. Esta mujer no tuvo que trabajar 1 año, 2 años o 5 años. Ocurrió en un instante. Yo creo y he visto milagros instantáneos. Así que, Señor, hoy como esta mujer, ella fue al hombre correcto, al profeta, al hombre que representaba en su momento la conexión contigo. Hoy no necesitamos ir a ningún profeta ni a ningún apóstol. Nosotros tenemos línea directa contigo a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Hoy te pido que hables a mi entendimiento. Hoy te pido que hables a mi alma, a mi ser interior, y que me des dirección de cómo salir de estas deudas. Cómo pagar las deudas, cómo pagarle a los acreedores. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para terminar de una buena vez con esa situación tan molesta que es deber? Dame sabiduría. Y hoy quiero pedirte que si la salida está allí bien cerca, mis ojos la puedan ver, mis sentidos se activen y la puedan detectar. Muéstrame qué tengo en casa, qué hay a la mano, qué tengo yo para mover dinero, para agilizar. Muéstrame cuál será la medida, qué tengo que hacer. Y lo que me mandes a hacer, quiero que mis oídos escuchen y que mi corazón obedezca. Ayúdame a obedecer la instrucción que me das. Ayúdame, Señor, para ser libre de las deudas y en esa medida poder bendecir a otras personas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Hemos predicado para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.